Ya estamos grabando. Muy buenas noches a todos los colegas, compañeros. Eh, Quisiera iniciar esta clase precisamente tal vez con alguna participación. Mientras van entrando sus compañeros, me gustaría muchísimo la participación de alguien, por favor. Muy buenas noches. ¿Habría alguien que quisiera participar respecto a la temática que hemos estado abordando, sobre todo el origen de lo que es la transdisciplinaridad, etcétera, ¿no? Ver si realmente ustedes han oído de esto o en algún momento, muchas veces, sin darnos cuenta, ya hemos ido aplicando, lo hemos ido viendo, etcétera. Quisiera ver si pueden ustedes participar, por favor. Ya, entonces retomaremos. A ver, estamos aquí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer una especie de resumen, por favor. No, hemos ido viendo y hemos ido tocando el transdisciplinaridad, hemos visto que esto ya es un elemento que se ha tocado y ha sido tocado por varios autores, no solamente son, como les digo, no es algo que se desconocía como nombre, es posible, pero que ya ha sido tratado, etcétera, no de una forma explícita, sino de una forma implícita, autores de mucho renombre. El caso es el del autor de este gran científico Karl Popper, también de Hannah Arendt, también en el sentido de hablar de Paul Freire, hablar también de Michel Foucault, hablar también de este señor Niklas Luhmann, hasta poder llegar a Edgar Morin. Si bien una de las preguntas que me gustó muchísimo fue del colega que en la anterior clase participó él, y fue muy interesante en el sentido de que su pregunta era, era una pregunta bastante interesante, decir, no, ¿cómo esto puede ser aplicado dentro de lo que hay a mí, para qué me puede servir? Bueno, pues es que la transdisciplinaridad, cuando vayamos a ver la próxima semana, no, van a ver ustedes, es decir, no la próxima semana, el día viernes ya lo vemos, no, es decir, esto es aplicable hasta en la cotidianidad de la vida. ¿Por qué razón? Porque la transdisciplinaridad, cuando habla Morán, dice, está en contacto en sí, dice, no con todas las disciplinas, es decir, con todo el entorno donde están todas las ciencias, ¿no? El hecho es de poder abstraer todo esto, todos estos elementos y de poder hacer un constructo de nuestro propio conocimiento, un constructo de nuestra propia teoría. De ahí nace, ¿no?, el hecho de tener un posicionamiento no filosófico, un posicionamiento epistemológico, ¿no? En el momento que nos piden una tesis, por ejemplo, sea doctoral o postdoctoral, lo primero que nos piden es nuestro posicionamiento, y ese es el posicionamiento que nosotros
tenemos que adquirir, es decir, la posibilidad de construir ese constructo que nosotros necesitamos hacerlo, ¿no? En el momento, por ejemplo, que Karl Popper dice, es decir, cómo yo aplicaría en sus tres mundos, muy fácil, porque él maneja tres mundos, hemos dicho, ¿no? El mundo físico, psíquico y el del entorno. Entonces, ahí definitivamente me sirve mucho porque yo entre en esos tres mundos, en esos tres momentos, puedo definitivamente ver, ¿no? Es decir, no se olviden que Karl Popper habla mucho sobre su teoría de la verisimilitud, de la falsación, a cuanto mayor cantidad se pueda someter, ¿no? Verificación, etcétera, una teoría, una hipótesis, etcétera, mayor cientificidad va a tener esta. Y esa es una verdad muy cierta, ¿no? Entonces, ahí entra la transdisciplinaridad. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que puede ser vista desde los tres paradigmas, ¿no? Es decir, puede ser visto desde la perspectiva positivista, desde la perspectiva interpretativo-naturalista, puede ser vista desde lo sociocrítico y también puede ser visto desde la perspectiva, ya que es un paradigma, no desde la teoría del pensamiento complejo, porque esa es en realidad, ¿no? Entonces, a veces nosotros podemos tomar como posicionamiento, ¿no? La transdisciplinaridad, pero puedo tomar también al mismo tiempo, ¿no? El hecho de utilizar una metodología que puede ser esta, ¿no? Estamos hablando de un tipo de investigación, ¿no? Es decir, que puede ser que este sea un enfoque de características cuantitativas, pero no me estoy apoyando dentro de mi propio posicionamiento, dentro de un elemento transdisciplinar, ¿no? Entonces, para eso que ser un poquito, les digo, muy y epistemológicamente hablando, para que pueda haber esta fusión. Como les digo, estos espacios que se abren en nuestra formación que tenemos como profesionales que somos y además que queremos definitivamente abrirnos, tal vez abrirnos paso en el sentido de crear nuestra propia teoría, es precisamente en este sentido. A eso es lo que uno se refiere. ¿Me entienden? Entonces, Karl Popper va a hablar de eso. Hannah Arendt, no, definitivamente esta es una autora que definitivamente nos va a decir, ¿no? Que habla, ¿no? Y les decía, ¿no? Aquí hay es un parrafito que me gustó mucho de ella y es una de las situaciones donde definitivamente no, ella lo que trata es de transversalizar, de hablar de lo que es lo transdisciplinar, ¿no? A partir de lo que ella nos dice, ¿no? Donde solo dice y afirma Hannah Arendt, y se los voy a nuevamente, me gusta muchísimo, ¿no? En el momento de que ella, el posicionamiento que ella tiene, dice, solo donde las cosas pueden verse por muchos en una variedad de aspectos y si cambiar su identidad de manera quienes se agrupan a su alrededor sepan que ven lo mismo en total diversidad. Solo allí aparece la auténtica y verdaderamente realidad mundana. No, es decir, lo que ella está hablando es el elemento de cómo puedo trascender, ¿no? Porque también se habla mucho del trascender, se habla mucho de la autenticidad, es decir, de la realidad, es decir, el contacto del ser humano con el entorno que tiene, pero ese entorno, ¿no? Donde tenemos todas es decir, si tratáramos de hablar en términos un poco más clásicos, hablaríamos que estamos alrededor de todas las disciplinas. Eso es lo que nos dice y eso es un elemento muy importante, por un lado. Por el otro lado, también lo que nos va a hablar mucho este señor Paul Freire es del elemento, ¿no? Ustedes saben que Paul Freire es uno de los grandes autores muy controvertido, donde nos habla sobre lo que es la pedagogía es decir, hablan la pedagogía desde un nuevo elemento, es decir, no es hablar de los procesos, es decir, clásicos, ¿no? De la forma cómo se imparten este tipo de conocimiento, sino él trata de romper precisamente con eso, ¿no? Y tratar, como les digo, de fusionar no solamente es decir, una sola línea, sino
sino el de tratar de integrar, el de tratar de que se vea la educación como una práctica de la libertad. Eso es lo que nos dice. Y es cierto, ¿no? La educación en realidad es una práctica de la libertad. Es decir, cuanto más nosotros tenemos mayor conocimiento, etcétera, no tenemos la posibilidad de conocer más y de poder ampliar más. Aunque a esto lo más interesante es ver, por ejemplo, cuando uno adquiere bastante conocimiento, el fin, no, en nuestra sociedad lo malo es que se ha vuelto demasiado, como les diría, es una sociedad que se ha vuelto muy materialista, ¿no? En realidad no se valora no se valora al ser humano dentro de su formación de conocimiento, ¿no? Se lo valora por la cantidad de títulos que pueda tener, ¿no? Y la meritocracia que se nos pide. Un profesional es valorado dentro de la forma como tiene el de impartir, el de compartir, el de poder ser desprendido del conocimiento. Muchos colegas profesionales que yo conozco son un poco, pues, como les digo, muy recelosos hasta con su propio material. Es decir, hasta en mis épocas de estudiante yo veía esta situación y mucho no ha cambiado. Y es algo ahora con lo que tú no puedes decir, no, un poco, no puedes ser receloso porque definitivamente hoy la tecnología podemos definitivamente navegar hasta por las grandes bibliotecas. Ustedes saben que en tiempo de pandemia se ha abierto todas las bibliotecas, es decir, ustedes podían ingresar y bajar libros de una forma gratuita que ustedes no tenían. Es en la forma en la cual no, por favor, Augusto, si puede cerrar su micrófono, le voy a agradecer mucho, por favor, porque como esto es una sesión que se graba, ruidos, por favor. Muchas gracias, muy gentil. Es situaciones, ¿no? En la que uno ha aprovechado, ¿no? Y ahí uno tenía la libertad de poder tener todo el conocimiento en tus manos. Pues muchos hemos tenido la idea de poder construir nuestras propias bibliotecas virtuales, donde tenemos el acceso, gracias a Dios, a todos. Ahora ya no lo han cerrado todo, ¿no? Incluso, es decir, había bibliotecas, les digo, bellísimas, lo han cerrado, o sea, ya está completamente cerrado, ahora tienes tú que pagar para todo. ¿No? Es decir, ya no hay esa situación. Imagino, espero que alguno de ustedes haya tenido también esa posibilidad en algún momento de haber podido, haber tenido esa facilidad y no solamente la idea, ¿no? La idea de poder haber bajado la información y haber hecho su propia biblioteca. Cuando hablamos de Michel Foucault, y hay que sintetizarlo, hemos dicho, no es un gran autor que ha sido prácticamente influido por 4 grandes autores y del momento que es influido por estos 4 autores es que hace el constructo de su teoría, es decir, es transdisciplinaria, ahí utiliza la transdisciplinaridad. Freud, el gran Freud, es psiquiatra, ¿no? Después tenemos a Nietzsche, lo tenemos a Hegel, lo tenemos, son 4, a ver, perdón, tenemos a Freud, lo tenemos a Hegel, lo tenemos a Nietzsche y lo tenemos a Marx. 4 grandes autores en diferentes disciplinas, pero de los cuales él ha podido definitivamente hacer esa fusión, crear su propia teoría, crear su propio posicionamiento, ver el mundo desde su propia perspectiva, pero influido por estos autores, dándole la posibilidad de ser uno de los autores más reconocidos hasta el momento. Lo mismo que Niklas Luhmann, ¿no? Niklas Luhmann va a hablar mucho y anoche creo que hemos quedado precisamente en él, hemos quedado en Niklas Luhmann. Niklas Luhmann también es influido mucho y prácticamente se hablaría mucho aquí de Humberto Maturana. Ustedes saben que Maturana ha muerto el año pasado. No, me miento, no ha muerto el 2021, cuando estábamos precisamente en plena pandemia, es decir, donde realmente era una situación
muy difícil. A mediados del 2021, el gran Humberto Maturana muere, ¿no? Pero nos deja su gran legado, ¿no? Cuando él habla de los sistemas de la autopoiesis, ¿no? Cuando habla de esos sistemas de comunicación. Es decir, imagínense, él es biólogo, ¿me entienden? Pero utiliza otras ciencias y además, no, siendo biólogo, etcétera, ¿no? Y habiendo tenido otro tipo de formación, muchos, por eso les digo, es el arte de quien sepa armar su trabajo, es decir, es bien epistemológico esto, o sea, la transdisciplinaridad es epistemología también como tal, porque ustedes van a ver que el armado, el constructo de este modelo como tal, es posicionamiento como tal, es importantísimo dentro de todo lo que este señor habla, ¿no? Por ejemplo, les decía, ¿no? Humberto Maturana habla sobre la autopoiesis, y se inspira precisamente, ¿no? En las formaciones, es decir, se basa sobre todo en en la célula, ¿no? Que dice son un microorganismo, pero donde tiene su propio sistema de comunicación, su propio sistema, ¿no? Es decir, como microorganismos que están dentro de la propia célula, ¿no? Entonces dice, es un sistema autónomo, son sistemas autónomos que están dentro, pero que son capaces de influir, ¿no? De adentro hacia afuera. Entonces, pero lo más interesante, ¿no? De su teoría, ¿no? Es decir, es que él también es tomado por el sistema. Este señor Niklas Luhmann se habla mucho dentro de la teoría de la información, de la comunicación, del área social. Por eso nos dice aquí, ¿no? Y ahora sí voy a leer, ¿no? Formando, dice, en distintas disciplinas, preocupado por la creación de nuevas teorías, se apoya en otras disciplinas. Estamos hablando ahora de Niklas Luhmann, se apoya en otras, generando una cooperación en algunos de sus elementos, la teoría de la información para presentar nuevas teorías que da respuesta a su realidad sociológica, considerándose de este modo que se encuentra enfocado con la interdisciplinaridad lineal. Luhmann asume una visión transdisciplinaria. Su concepto de los sistemas autopoiéticos ha sido el aporte más importante. ¿Por qué razón? Porque desarrolla una vía para conocer la sociedad, partiendo de una sociedad, de una acción a la sociedad, de la comunicación, siendo es como decir, ¿no? Él toma la teoría de Maturana, pero la adapta hacia el elemento al elemento social, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, tener esa habilidad de poder construir, ¿no? Como les diría, construir lo que uno realmente quiere hacer referente a su tema, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, porque eso es lo que nos piden, ¿no? Es decir, lo que nos están pidiendo muchas veces, ¿no? Nos piden es el que hagamos ese tipo de construcción, ¿no? Es decir, como les diría, el construir, a ver, ¿cómo les diría, no? Una autopoiesis, ¿no? Es una autopoiesis, como les digo, según lo que nos diría Maturana, ¿ya? Maturana nos dice el hecho de que, y eso quiero que les quede muy claro para hacer una asociación, cómo es que él lo ha adaptado, porque la pregunta de su compañero era muy interesante cuando decía, ¿y cómo lo puedo yo hacer? Muy fácil, pero partamos del origen. El origen de la autopoiesis prácticamente molecular, ya, es un sistema molecular, pero mmm, tiene la posibilidad de poderse reproducir por sí mismo. O sea, un sistema que se puede reproducir por sí mismo. Es decir, como este señor era biólogo, entonces ha podido estudiar, ¿no? El hecho de como diríamos, estas moléculas, ¿no? Etcétera, como tal, dentro de lo que es la misma célula. Se habla mucho de eso, que tienen la capacidad de poderse incluso reproducirse.
es decir, tener sus propios sistemas de comunicación. Por eso es que Nitras Lutman toma esta teoría como ¿no? Los sistemas sociales también y sistemas de comunicación dentro de ciertos sistemas sociales tienen la posibilidad ¿no? de reproducir un tipo de sistemas, ciertos tipos de comunicación propios. Y eso lo podemos ver hasta en las diferentes culturas que tenemos, porque son diferentes tipos de culturas, ¿no? que tenemos, pero culturas que se han podido reproducir por sí mismos, ¿no? Y han podido incluso hasta sobrevivir por sí mismos. Estamos hablando, sin ir muy lejos, de la Amazonía, ¿no? En la Amazonía son culturas que muchas veces hasta desconocemos su existencia, ¿no? Y que en algún momento no han podido ¿no? Se han podido autorreproducir y crear sus propios sistemas de organismos de conexión y de comunicación, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque hayan tenido que haber utilizado otro tipo. Entonces, ahí estoy fusionando. Entonces, es lo mismo, ¿no? A ver, les voy a dar otro ejemplo, ¿no? También como para que si a alguien se le ocurre hacer y que vayan teniendo la idea, si es que no tienen todavía su tesis o muchos que ya la deben tener y demás, etcétera. También está la estratificación. ¿Qué pasa con la estratificación? La estratificación, por ejemplo, es el estudio de suelos, pero se utilizan más en arqueología. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pues entonces, ¿qué tiene que ver con la tesis que yo, que que he hecho mi forma, esté enfocada desde la perspectiva epistemológica, social, etcétera, ¿no? Es que tiene que ver, ¿no? La antropología. Claro, tenía mucho que ver, ¿por qué? Porque la antropología, al ser un estudio de suelos, pero no es solamente el hecho de que puede estudiar suelos, sino la estratificación, que son capas, es igual que los suelos, que yo puedo crear diferentes tipos de capas, pero a eso yo puedo asociarlo a que yo puedo construir también diferentes tipos de diagramas. No, si bien Foucault hizo 6 diagramas, yo he tenido que construir 6 más de acuerdo a la realidad en la cual yo estaba viendo en el sistema penitenciario actual en nuestro medio. Entonces, he utilizado un sistema estratificado, pero el origen es de características arqueológicas. Entonces, ahí hay un elemento de transdisciplinaridad. Sí, me están entendiendo, ¿no? Es cómo estas teorías que tú las puedes utilizar, pero es a través de lo que tú tienes que tener la facilidad de poder abrir el elemento de la abstracción y hacer tu propio constructo. Claro, y eso es un gran aporte, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que explicar de dónde está el origen, pero cómo ha sido adaptado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la respuesta que le puedo dar al colega que en algún momento había hecho una pregunta y tenía toda la razón, ¿no? Es decir, ¿para qué te sirve pues entonces la transdisciplinariedad? Te sirve justamente para eso, o sea, es el nivel de abstracción que tú tengas, pero que también tú puedes fusionar unas disciplinas con otras, ¿no? Pero creando tu propia posición. No sé si me he dejado entender ahora. No sé si el compañero, etcétera, de la anterior clase está, no sé si tal vez en el momento he podido responderle ahora, ¿no? Y he estado pensando durante todo, incluso ayer con su pregunta, porque de verdad que tiene toda la razón, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo? Y justamente viendo algunas tesis, ¿no? Revisando algunas tesis, decía precisamente, ¿no? Sí, es decir, ahí va la respuesta, ¿no? Frente a todo aquello. Doctora, Sí, sí, dígame, colega. ya puedo participar, ¿no? Doctora. Bueno, en primer lugar, yo estoy abstrayendo de la siguiente manera, que transdisciplinariedad es un esquema cognitivo, doctora, al igual que, por ejemplo, el esquema o el paradigma cognitivo contextual que plantea Piaget, por ejemplo. O si no, un paradigma, por ejemplo, desde, a ver, eh, un paradigma, digamos, del punto de vista ecológico, digamos, ¿no? Estoy entendiendo bien, doctora, porque al escuchar en este momento
simplemente es una descripción, una interpretación de diferentes autores, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, usted ha hablado de estratificación social, bueno, no hemos tocado el caso del funcionalismo y demás cosas. Ahora, por ejemplo, si yo quiero dirigir una tesis, obviamente que tengo que decir, bueno, compañero, usted, de acuerdo al problema, a la naturaleza del problema, puede elegir este paradigma o, digamos el paradigma cognitivo contextual. A partir de eso, usted puede analizar, por ejemplo, el problema de la lectura y de la escritura en los niños de 7 años, o diré, a ver, bueno, quiero que usted, de acuerdo al problema encontrado, digamos, sobre lectura y escritura, puede tomarle, por ejemplo, un paradigma conductista, o simplemente tengo que mezclar una copia de autores, un poquito a Freire, un poquito tal vez a Popper, un poquito a otros. Así, doctora, eso un poquito quisiera que usted me ayude a esclarecer, doctora, porque yo veo, ¿no? Yo tengo entendido, porque yo mi tesis he hecho tomando en cuenta el paradigma cognitivo contextual. ¿Por qué? Porque el contexto sociocultural, el contexto social es tan importante. Esas interrelaciones, por ejemplo, influyen pues, en el desarrollo mental para que haya sinapsis en el cerebro del niño. Entonces, eso es muy significativo, ¿no es cierto, doctora? Pero ahora un poco yo estoy entendiendo, ¿no? Tengo una, no diré mezcla, sino que estamos mencionando a varios autores, a varios científicos, ¿no? Entonces, nomás es interesante tomar este conglomerado de autores para analizar un nudo problemático, doctora. Por favor, quisiera que usted me ayude a entender. Bueno, en primer lugar, no podemos hablar de paradigmas, ¿no? Los paradigmas que es más conocidos, si hablamos a nivel metodológico, etcétera, ¿no? O sea, tenemos 4, ¿no? Entonces, estamos hablando de teorías. Si usted está hablando sobre la teoría, ¿no? De la cognición, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando un poco de lo que, de lo que usted ha hablado de Piaget. Ahora, no se olvide que Piaget no habla de una epistemología, incluso hasta genética, ¿no? Entonces no se olvide también que Piaget habla y se centra mucho dentro de los niveles de la inteligencia, y él hace también una transdisciplinaridad, porque para poder estudiar lo que es, no, inteligencia como tal, no tiene que hablar mucho sobre lo que es el desarrollo mismo del niño a través de lo que son las diferentes etapas de las cuales él ha hablado en su momento. Entonces, hablemos entonces de lo que es, no, ahora cuando hablamos también de la cognición, hablamos también de los procesos mentales superiores. Tenemos que hablar un poco, ¿no? Sobre cuáles son los principales procesos mentales superiores, ¿no? Atención, sensación, memoria, etcétera. Tendríamos que hablar mucho de lo que es la neuropsicología incluso. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es ver en realidad, lo que pasa es que la transdisciplinaridad, ¿no? Lo que trata de ver es desde un enfoque holístico, ¿ya? En un enfoque holístico, ¿no? En un sentido donde yo puedo ver diferentes tipos de ciencias, pero abstraer los elementos que a mí que diferente a mí me interesan para poder construir mi propia teoría. A eso es lo que estamos yendo, ¿no? Entonces no podemos mezclar, ¿no? Es decir, no podemos hacer una mezcla, ¿no? De autores. Aquí lo que yo estoy explicando es que en su momento cada autor ya tuvo su propio, o sea, ya habló, o sea, ya en sus propias teorías utilizaron, es lo correcto, en cada uno de los autores ya habría utilizado la transdisciplinaridad. Por eso les decía, no de forma implícita, no de una forma explícita, sino de una forma implícita. ¿Qué quiere decir esto, no? Entonces, que ellos no van a colocar, no, es que a partir de la transdisciplinaridad, Popper dijo, es decir, yo estoy como autor, Popper, estoy poniéndola, no, ellos no lo ha dicho eso, pero hay que saber interpretar a cada uno de esos autores que dentro de todo esto han tenido una connotación transdisciplinar. Eso es lo que nos está diciendo. Es decir, que estos autores ya en su momento han utilizado,
¿no? Esta teoría. Ahora, dentro de todo aquello, si usted ha hecho su tesis, qué sé yo, dentro de lo que es la cognición, bueno, usted ha tenido que tocar indirectamente eso y muchas veces se les dice, ¿no? Si usted está tocando la teoría de la cognición, ¿no? Porque estamos hablando de teorías, ¿no? Entonces, esta teoría va más allá, ¿no? Es el constructo del conocimiento, ¿no? Es decir, la cognición viene de la palabra cognocer, es decir, cómo conozco, cómo construyo también. Y se habla mucho de los procesos mentales superiores. Entonces, tendríamos que ver cuál ha sido su posición de su tesis, no la conozco, etcétera, pero ha tenido que haber utilizado también otro tipo también de disciplinas para poder hacer su constructo. Entonces, a eso es lo que nosotros vamos. Muchas veces, muchos de nosotros lo hemos utilizado, al igual que estos autores, sin darnos cuenta. Entonces, ahora el elemento es darle cuerpo, lograr comprender, lograr entenderlo mejor, ¿no? Y tratar de verlo desde la perspectiva, pero de la teoría del pensamiento complejo. A eso es a lo que yo me refiero y a eso es a lo que estoy yendo. Si yo estoy hablando de la estratificación, era lo mismo, ¿no? Es decir, es tomar un elemento, es tomar una ciencia como tal, pero adaptarla a lo que yo en mi momento y a mi tesis es decir, me requería, ¿me entiende? Yo requería. Usted también ha hecho lo mismo con su tesis, ¿no? Ha tomado lo que necesitaba de la teoría de la cognición, ¿me entienden? Entonces ahí nosotros, y muchos de ustedes han hecho eso, o sea, muchos hemos hecho de una forma, como les digo, de una forma implícita, no explícita, pero ahora es necesario construir ya algo desde una forma explícita, darle más cuerpo, darle una linealidad desde la perspectiva ya de la teoría de la teoría del pensamiento complejo, no desde el paradigma, ese sí ya es un paradigma, ¿no? Es el paradigma de la teoría del pensamiento complejo. ¿No? Cuando hablamos ya de la complejidad, cuando ya hablamos de este paradigma, ya es un cambio, es decir, ya no estamos hablando no desde el elemento positivista, ni sociocrítico, ni estamos hablando ya desde este paradigma. Y este paradigma no es lo mismo, ¿no? Que hablar, es decir, una teoría se construye, una teoría no se va, es decir, ahí tenemos la teoría de Piaget, etcétera, ¿no? Y tenemos la teoría del conductismo, Pablo Watson, cada uno tiene su teoría, pero lo que a nosotros nos interesa en el momento es conocer la transdisciplinaridad a través precisamente de lo que este señor Edgar Morin nos presenta, es decir, va a hablar desde lo que es su teoría, ¿no? Y cómo esto ha ido en construcción, incluso le ha dado más cuerpo, ¿no? Hasta el momento de poder generar, ¿no? Un posicionamiento, ¿no? Que nos ayuda dentro no solo del ámbito educativo, sino en todas las áreas. Eso es lo que se quiere hacer y cambiar, ¿no? En la mentalidad de la forma como a veces uno ve ciertas cosas y cómo puede uno verlas. Es decir, no es el hecho de ver es decir, no es ver las cosas solamente de una forma vertical, es decir, es tratar de verlo, como les he dicho, no desde un solo punto, sino desde varias aristas. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, para continuar con este elemento, lo que nos dice en la parte introductoria, ¿no? Dentro de todo esto, ¿no? Es decir, lo que vamos a tocar ahora, no sé si alguien más quiere intervenir o es que o continuamos, tal vez hay alguno de los compañeros, ahorita somos como 29 en el momento, no sé si hay alguien que quiere participar, si hay alguien que quiera acotar a esto o continúo, depende de ustedes. Perdón, hay una persona que tiene no está con su nombre, está con la marca de por favor, ya ha cortado su micrófono. Gracias. No sé si hay alguien tal vez que quiera intervenir, por favor. Podemos así ser más participativos. Entonces, continuamos. Sí, doctora.
Entonces, continuamos. Vemos dentro de lo que es la introducción, ¿no? En la introducción nos ponemos a ver un poquito más, ya vamos profundizando más, ¿no? La situación. Es decir, nos dice que en un mundo acostumbrado a trabajar con certezas verdaderas, con previsibilidad y estabilidad. O sea, nosotros, el ser humano, perdón que les diga, siempre está acostumbrado a esto, ¿no? A las certezas, a lo verdadero, a la previsibilidad, a la estabilidad. Y es muy difícil de comprender el caos, ya el orden haciendo parte del desorden, ya y la no linealidad del tiempo y el principio de la incertidumbre. En realidad, este es el elemento clave de la transdisciplinaridad. Es lo que hace rato su compañero me insistía y me decía, no, es que tiene que, no, es que si ustedes quieren entender la transdisciplinaridad, no, es que hay que romper con lo improbable, ¿no? Es decir, con lo probable, con tus certezas, con tus verdades y tratar de ajustarse a lo improbable, a lo no lineal, a la no linealidad del tiempo y del principio de la incertidumbre. ¿No? Es decir, esto es lo improbable que pueda suceder. O sea, tú pensabas que ibas, es como uno ya tiene planificado algo y de pronto surge un improbable, ¿no? Entonces, en ese improbable tú dices, no, pero es que esto debería, es que las personas tenemos que, o sea, el ser humano tiene que definitivamente tratar de salir precisamente, y ese es el elemento y el desafío de la vida, ¿no? Tratar de salir de ese improbable. Muy pocos lo logran, les contaré, y muy pocas veces y hay muchos que se quedan en el camino precisamente por ese improbable, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? Donde hay orden, hay desorden. Y cuando definitivamente entras y llegas a ese desorden, muchas veces entras en el momento del coequilibrio, o sea, buscas, ¿no? El equilibrio que todos buscamos, pero muchas veces tienes que llegar a pisar fondo, como dicen, ¿no? Y en el momento que has pisado fondo es cuando nuevamente resurges y encuentras estabilidad, pero primero has tenido que haber pasado por todo un desorden, por todo un caos. Por eso dicen, no, en este momento mi vida es un caos, te dicen, ¿no? No sé si en algún momento lo han escuchado. Ya, bueno, le estoy yendo a un ejemplo bien doméstico, pero que vamos a irnos dentro de lo que es la teoría del caos. Bueno, la teoría del caos, esto es lo que nos dice como forma introductoria. Y dentro de una forma introductoria, ¿no? De todo esto, ¿no? De esta teoría como tal, ¿quiénes son los grandes representantes de los que ya de lo improbable, de todo esto, ya lo habían mencionado, ya lo habían trabajado? Porque dentro de lo improbable, no surge algo. A ver, hace rato su compañero tocó el conductismo. Ya, ¿ustedes creen que este señor Pablo, no, que él estaba estudiando, les voy a poner, ¿no? El ejemplo de Pablo? Pablo era un fisiólogo, ¿ya? Él estaba estudiando los movimientos gastrointestinales en un perro, ¿ya? Y ustedes creen que él ha dicho, bueno, voy a encontrar aquí mi gran teoría del condicionamiento clásico. No, obviamente que no. O sea, lo improbable surgió y ese improbable se convirtió en su poderosa gran teoría que hasta el día de hoy, no, es decir, se puede lograr explicar, no, la conducta, el conductismo, es decir, una forma de aprendizaje, es la forma de aprendizaje básico que a uno le dan, incluso no se consideraría que el conductismo se lo usa hasta cuando uno es bebé, y allí no me voy a ir a los extremos, pero es decir, el condicionamiento, ¿ustedes creen que nació porque a él se le ha ocurrido? No, o sea, ha sido un improbable, y ese improbable ha sido un accidente, o sea, sucedió porque definitivamente a alguien por accidente se le ocurrió poner la carne en polvo cerca del hocico del perro que estaba colgado en un arnés. Y el perro que empezó a hacer, a salivar, ¿me entienden? ¿No? Entonces, ahí había un condicionamiento neutro. Entonces, va fusionando los estímulos externos con los estímulos que podría producirse y va fusionando, ¿no? Y por repetición, etcétera, no se va definitivamente mostrando su condición. Y eso lo ha hecho, pero de forma accidental. Era un improbable.
sea, él estaba haciendo otro tipo de estudios, pero lo improbable ha surgido. Y cada uno de esos autores no son improbables. Las grandes ciencias, los grandes científicos, no crean que muchas veces uno va definitivamente a hacer el gran descubrimiento, etcétera, porque se le ocurrió. No, o sea, descubrimientos, hasta su propio nombre lo dice. A veces la mayor parte de las cosas que encuentras, a veces lo haces de forma accidental. E incluso hasta metes la pata de una forma accidental, que era un improbable, pero es improbable. Sucedió. Eso, a eso se refiere, ¿no? De alguna forma, estoy tratando de una forma un poco más sencilla de que ustedes logren entenderme. Por otro lado, ¿qué nos dice aquí? Dentro de lo que es, y va a ir explicando un poquito más, ¿no? Que nos dice que la globalización impulsada por el avance del desarrollo de las tecnologías, de la información, de la comunicación, etcétera, favorece la gran evolución científica y tecnológica y posibilita mayor integración entre los pueblos y la creación de redes, movimientos, educación para la paz, incentivando diferentes tipos de intercambios, culturas, informativos, económicos, políticos, sociales, y por otro lado también potencia la emergencia de otras redes, perdón, como las de la pedofilia, drogas, prostitución y los más diversos tipos de intolerancia que reflejan una profunda devaluación del ser humano y la existencia de realidades hasta entonces inimaginadas. O sea, lo que nos estamos refiriendo es a cómo esta teoría, ¿no? De alguna forma no puede introducirse a todo esto. Y la globalización nos está llevando precisamente a ver que toda esta teoría del caos está nomás dentro de todito esto, ¿no? Es decir, todos estos elementos de la globalización, los elementos de la tecnología. La tecnología es muy buena, lo que ustedes quieran, nos ha posibilitado el hecho de no perder el contacto, muchos de seguir con sus estudios, muchos de haber explotado la tecnología en tu propio beneficio, ¿no? Durante el tiempo de la pandemia, sí se ha hecho, pero también ha habido muchos elementos, ¿no? Donde definitivamente el hecho de volver nuevamente a la presencialidad, dar clases en la presencialidad, dar clases ya a muchos, sobre todo en los niños, ha sido un shock, ¿me entienden? Estaban acostumbrados precisamente a estar detrás de una pantalla y llevarlos otra vez a la presencialidad, no ha sido muy fácil, o sea, sí ha sido ha sido un caos eso, ¿no? Y en el momento está sucediendo, les digo, en la universidad eso, y sin ir muy lejos, a mí me ha pasado hoy día, porque yo ya he vuelto a la presencialidad, estoy dando mis cursos de verano, y les prometo que hoy día dar clases con el barbijo es una situación inhumana. Yo casi me desmayo porque el oxígeno te falta, el hecho es de, aun cuando tengas una ventana abierta, etcétera, no hay suficiente oxígeno porque uno al dar clases, al impartir clases, haces mucho esfuerzo, ¿me entienden? Entonces, y en ambientes y en aulas como las que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, donde no hay un sistema de ventilación que eso deberían haber colocado, ¿no? Que no lo han hecho. La mayor parte de las universidades, sobre todo las públicas, no lo han hecho. Entonces, vamos a tener que hacer muchos, ¿no? El esfuerzo de sobrevivir, y eso es un improbable, o sea, eso sería un improbable que uno no lo había pensado, ¿me entienden? O sea, deberían haber tenido la idea de colocar los ventiladores, no lo hicieron, el improbable es de que tú nunca has imaginado que ibas a quererte desvanecer porque te faltó oxígeno, bueno, pues este es el improbable y tienes que tener ya cuidado, ¿me entiendes? O sea, el improbable está ahí, pero el improbable me va a llevar a un equilibrio que tengo que ya ver qué es lo que voy a hacer, ¿me entiende? Pero los improbables, a eso va esta teoría. Por ejemplo, lo mismo dice el problema de la frontera entre las ciencias, ¿no? Es decir, lo que nos está diciendo todo esto es lo siguiente, ¿no? Nos está diciendo que vivimos en un mundo cada vez más complejo, a eso se refiere. Esta es la complejidad que nos está diciendo es esto. Lo que está tratando, ¿no? Sobre todo este autor Morán, es de decirte, ¿no? De decirnos prácticamente que la complejidad está en todo lo que nosotros hagamos. Es complejo en tanto y en cuanto no lo sepamos resolver, en tanto y en cuanto siempre busquemos lo fácil. El ser humano es así, siempre le gusta que le den las respuestas ya, o sea, le cuesta a veces parece pensar, nos cuesta pensar,
¿no? Entonces tenemos que pensar, ¿por qué? Porque si nosotros construimos nuestras propias teorías en lugar, nos basamos mucho en los autores que tenemos en el entorno y todos son extranjeros, pero nuestra realidad es otra. Somos capaces de poder, y yo he visto hermosas tesis, sobre todo en el caso de la UPEA, en el caso de otra universidad en la cual dos, y no otras dos más, etcétera. He visto hermosas tesis con mucha creatividad, han podido hacer su propia construcción de teoría. Sí han leído dos o tres autores, etcétera, pero han hecho su propia posibilidad de construir su propia teoría. Y ese es el fin de todos, ¿no? Pero este es el caos en el cual estamos, ¿no? Todito es de la globalización, etcétera, los medios de comunicación, es decir, todos los elementos que nos muestran. Vivimos, dice por eso, en un mundo cada vez más complejo, plural, imprevisible, lo que a su vez requiere un pensamiento complejo, relacional, problematizador, un pensamiento que ayude al sujeto a comprender mejor la dinámica relacional existente en esos procesos interdependientes. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo impredecible? Puede suceder en cualquier momento que hay un pensamiento complejo, sí, no, ahora sí se puede hablar del mismo y eso lo hemos visto. Lo impredecible ha sido que el 2021 surgió esta pandemia y esta pandemia ha estado presente y sigue todavía. Ha sido un impredecible que puso al mundo de cabeza, ¿me entienden? Y hasta las grandes potencias, y en este momento en China la gente está muriendo como moscas. ¿Por qué? Porque nadie tiene el valor de decir de que hay una nueva variante ahí y que está matando, pero no sé si han visto las noticias, es decir, ya los crematorios ya no dan más allí, ¿no? Entonces, no hemos pasado todavía la pandemia, todavía aquí la gente se está soltando demasiado y no vaya a ser que nuevamente se retome esto y ese sería un impredecible que nadie lo hubiera pensado, pero surgió, y es eso el elemento. Ahora nos dice, se requiere, dice, no, se requiere un pensamiento complejo, relacional, problematizador, pero un pensamiento que ayude al sujeto a comprender y mejorar la dinámica relacional existente en esos procesos interdependientes. Ya, ahora, me refiero a esto. Nos dice, según Morán, ¿no? Según Morán, esto es algo bien importante, es lo que nos va a decir según Morán. Morán nos habla que dice, una disciplina es una categoría, pero que tiene una función organizacional en el seno del conocimiento científico. Ya, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero nos dice, lo dice él, lo dice este autor, las disciplinas se instituyen mediante la demarcación y división y especialización del trabajo y desde allí responden a los distintos dominios predeterminados por el paradigma dominante. Hay que ver siempre cuál es el paradigma dominante. El paradigma dominante hasta el momento siempre, o sea, les digo, y sigue siendo, es el positivista. O sea, tenemos un paradigma dominante. Tenemos que ver qué paradigma es. Ahora, evidentemente, no muy hábilmente, no se introduce el paradigma sociocrítico donde fusiona estos dos paradigmas, no, o sea, tanto al positivista y al interpretativo los fusiona para que respondan, pero en la mayor parte no, el paradigma dominante es el positivismo. Claro, porque el positivismo está dirigido más hacia el área, no hacia el área de las ciencias, no del área de las matemáticas, incluso de las ciencias naturales, la medicina, etcétera, no, porque son elementos donde se pueden experimentar, verificar y constatar. Entonces, por lo tanto, las disciplinas tienen naturalmente autonomía. O sea, cada disciplina tiene su propia autonomía. Tenemos la disciplina, qué sé yo, es decir, podemos tener, si yo soy de la disciplina qué sé yo, de la disciplina de las matemáticas, ya. Después tenemos la disciplina del área social, ya, y del área, qué sé yo, pedagógica, ya. Pero cada una de ellas tiene su propia autonomía, pero que ejerce a través de la delimitación de sus propias fronteras.
de la lengua que ellas constituyen, de las teorías que les son propias y de las técnicas que elaboran y utilizan en sus investigaciones. Digo que que tiene su propia autonomía. La pedagogía, por ejemplo, es un elemento que tiene sus propias teorías, tiene su propia forma de constituirse, tiene sus propias técnicas donde se elaboran sus propias investigaciones. Todos esos elementos son elementos que definitivamente no nos van a dar la posibilidad, ¿no? De, qué sé yo, de poder ver que cada una de estas disciplinas no tiene su propia forma de ver. Eso es lo que nos está diciendo Edgar Morán. O sea, para él lo primero es siempre definir bien qué es una disciplina, ¿no? Para poder llegar, ¿no? A tener claramente, bien claro lo que es una transdisciplinaridad, o sea, de dónde nace la misma, ¿no? Entonces, ya, entonces estamos claros que la disciplina, cada uno de ustedes, por eso digo, no, cada uno de ustedes tiene su propia disciplina, porque cada uno es profesional en lo que, qué sé yo, en la profesión que ha elegido, no es su disciplina, cada uno de ustedes conoce sus reglas, conoce su tiempo, su movimiento, etcétera, ¿no ve? Entonces, continuemos. Lo que nos va a decir aquí es lo siguiente, ¿no? Hemos visto, ¿no? Esto, según Edgar Morán, aquí y aquí. Las disciplinas tienen historia, nacen, se institucionalizan, evolucionan, se dispersan. Ya, es decir, es cierto, no todas las disciplinas tienen su propia historia, su propia evolución, incluso se van dispersando en el tiempo, etcétera. La historia de las disciplinas se inscribe en la historia más amplia de las universidades. Es por ello que las disciplinas también son el producto de la organización de las universidades. Va a depender cómo se organizan, ¿no? Las diferentes disciplinas que se tienen, etcétera. Cada universidad tiene sus propias disciplinas, su propia forma de organización, etcétera, ¿no? Muchas veces hay facultades donde definitivamente, por ejemplo, que comunicación está en el área humanista, ¿no? Y en algunas universidades, ¿no? Cuando, es decir, en la nuestra, por ejemplo, hay una facultad de ciencias sociales específicamente en el área social y demás. Pero eso va a depender de cada institución, por eso dice, las disciplinas son instituciones, se institucionalizan y eso va a depender de cada institución. Las primeras universidades europeas como Salerno en el siglo, ay, perdón, un ratito tomaré ahorita. Ya, en Bolonia, Oxford, París y Cambridge, dice, no, se iniciaron con facultades de medicina, ya todas estas universidades, no, de alguna forma, dice, se han iniciado con las facultades de medicina, filosofía, teología y derecho, las áreas alrededor de las cuales se reunían la totalidad del conocimiento, por un lado. Por el otro lado, con el paso del tiempo, las facultades fueron especializándose y dando lugar al aparecimiento y multiplicación de disciplinas y subdisciplinas. Para 1950, la Universidad de Illinois, perdón, registraba 1.100 disciplinas sin incluir las humanísticas. ¿Ya? Entonces, aquí está hablando en realidad de la introducción de las diversas disciplinas. Es decir, que cada universidad, por eso les decía, ¿no? Cada institución sí tiene su forma de dividir las diferentes áreas de las disciplinas como tal. Entonces, a su vez, la historia de las universidades se halla inscrita en la historia de las sociedades. Por lo tanto, una disciplina es el producto de la convergencia de procesos exógenos, cambios sociales, transformaciones, socioorganizaciones, endógenos, reflexiones, y la reflexión interna sobre la generación de sus propios conocimientos y sobre la elaboración y perfeccionamiento de sus métodos de investigación. Por eso les digo, ¿no? Es decir, cada universidad tiene la forma, ¿no? Y yo, espérense, la UPEA tenía una carrera muy interesante, hasta no hace mucho, les contaré, era una tesis que nosotros estábamos realizando como tribunales, y ahí precisamente he visto, ¿no? ¿Cómo les diría? He visto he visto una tesis de una carrera que se estaba conformando, y les juro que eso
es algo nuevo para mí, ¿no? Es decir, nunca lo había oído, pero no sé si han logrado ya conformarla, que era de artesanías. O sea, era de artesanías la elaboración de las cerámicas, qué sé yo, y era el diseño curricular que esta persona estaba presentando. No, pero es una carrera que, no, es decir, es igual que antropología y arqueología que nosotros tenemos aquí en San Andrés, que es la única universidad que tiene a nivel nacional antropología y arqueología. Les contaré, no hay en otras universidades. Y es lo mismo la UPEA, no sé esta carrera si logró o no sé si se habrá logrado consolidar, pero sí tenía. Entonces se dan cuenta que son disciplinas que no sé en qué facultad la colocarían, no tengo entendido, pero en el caso de antropología y arqueología está dentro de lo que es dentro de la facultad de ciencias sociales. Entonces, por eso dice, no, es institucional. Ahorita estamos hablando neta y puramente de lo que es disciplina, entender lo que es disciplina, eso es lo que nos está el fin ahorita de estas diapositivas que estamos viendo y lo que nos está tratando de decir Morán es entender lo que es disciplina. Listo, no hay más. Por eso dice, no, por ello Morán afirma que ninguna disciplina puede exclusivamente desde su interior conocer todos los problemas referentes a su propio despliegue y conformación. Y es cierto, o sea, incluso no se puede conocer algo en su totalidad, ya sería demasiado, mucha presunción, como quien diría, ¿no? Decir que desde su propio despliegue puedes conocer en sí todo lo que es tu disciplina. Es casi difícil decir eso y eso es lo que está afirmando este señor Morán. Entonces, vamos a seguir definiendo hasta definir lo que es disciplina. Las disciplinas académicas son aisladas, se consideran menos que adecuadas para tratar los más importantes problemas intelectuales y sociales que caracterizan la vida moderna. Esa separación de saberes se torna inoperante cuando se enfrenta a la realidad concreta que vivimos. Esto es cierto, a eso estamos concluyendo. Hemos visto lo que es disciplina, o sea, las disciplinas como tal académicas son pues inadecuadas, o sea, solo se centran en sí mismas, se ensimisman, o sea, hay un ensimismamiento, no en cada disciplina, pero cuando se trata de hablar de problemas grandes, o sea, de lo que se está viviendo en el momento, son incapaces de hacerlo. Porque creen que, yo digo, antiguamente, no en la época de mi abuelo, yo en la época cuando la universidad antigua, estamos hablando de la universidad antigua, donde se discutían pues las políticas que se aplicaban, donde se discutía, es decir, a través de la academia, a través de ese conocimiento, los problemas políticos que pasaban en el país era en la universidad, o sea, se daba el eje central, la direccionalidad. Entonces, antiguamente pues se manejaba mejor. Hoy día, discúlpenme, las universidades no hablan más que perdón, les digo, de problemas domésticos, de cómo voy a embromar a un colega, cómo le voy a quitar cátedra al otro, cómo le voy a sacar la mugre a la otra facultad, es decir, cómo me libro de este otro para poder conseguir, perdónenme también que les diga, ¿no? Y esto es real, ¿no? ¿Cómo voy a sacar más plata de donde ya tengo más y de las facultades? Y esto es lo único que hacen. Perdónenme porque es así. No hay alguien que me diga académicamente que haya dicho, no, bueno, señores, el censo se va a llevar bajo esta linealidad y estas son las linealidades que estamos proponiendo. Ya, estas son las políticas que se pueden hacer y esta es la propuesta de la universidad, ya, cualquier universidad del sistema que proponga y diga, esta es la linealidad sobre la cual se quiere discutir. Es decir, es la academia la que, desde la perspectiva científica, que está generando esto. Pero son incapaces de hacerlo porque solamente se están ensimismados en su propia problemática, en su propio caos, se puede decir así, pero un caos ya de otra característica. Esta separación de saberes se toma inoperante, es decir, lo que nosotros estamos, o sea, definitivamente obligados como académicos que somos, es generar un posicionamiento, es generar
no llevar adelante un posicionamiento donde se cambie esas políticas, donde pudiera discutir ese tipo de elementos, ¿no? Académicos, pero ver en realidad el fin de lo que de lo que podríamos nosotros cooperar, de que podamos ayudar a este país, pero es difícil de hacer, o sea, pero bueno, no hay nada imposible, se puede hacer, esa es la gran idea de Morán, ¿no? Y dice, estas disciplinas son conveniencias administrativas. Ahí está. Es lo que acabo de decirles. Yo les he dicho un poco más craso y en este momento lo que dice acá les está diciendo un poquito más diplomático, ¿no? Dice, estas disciplinas son conveniencias administrativas que se acoplan con las necesidades de las instituciones académicas y que se perpetúan a sí mismas como organizaciones sociales. Bueno, no, eso es la verdad, ¿no? Aquí todo el mundo se quiere perpetuar en todo. Todo el mundo se quiere perpetuar en todo. Y todo el mundo se quiere candidateable. ¿No? Entonces, ahí va, ¿no? Están entendiendo más o menos, ¿no? Lo que Morán nos está queriendo decir. Y esto yo no lo digo, esto lo ha dicho Morán, por si acaso. Seguimos en la parte introductoria y esto es el elemento que ayer en un determinado momento les había mostrado, ¿no? Es decir, la disciplina, la multidisciplina. La disciplina es la disciplina específica, la disciplina cercana y otras disciplinas que también pueden ser, ¿no? Y aquí hablamos de las multidisciplinas. Tenemos hartas disciplinas aquí, ¿no? Pueden ser N cantidad de disciplinas, toditas están fragmentadas. Hay disciplinas específicas, hay otras que algunas por conveniencia se quieren fusionar, pero por conveniencia y, no, y en algún momento simplemente es momentáneo y luego nuevamente se separan. No, ya cuando habló el señor Paul Freire, hablaba mucho de la interdisciplina. Fue uno de los, ya casi, no uno ya de los que claramente ya ha ido hablando sobre la interdisciplinaridad de disciplinas específicas, no, pero cuyo objetivo no, cuyo objetivo y metodología tienen algo en común. Todos podemos generar algo, pero es lo que este señor Carl Rogers hablaba de los traslapes. Este es un traslape. Los traslapes son, es decir, aquí hay un traslape, sí, ya hay un traslape entre varias disciplinas, pero que tienen un objetivo en común. Entonces ya nos vamos a una transdisciplinaridad, sí, pero esta es es un desorden, ¿me entienden? Pero dentro de este desorden va a haber un orden. ¿Por qué? Porque este es el que hay que generarlo, pero tiene que ser generado por algo que se tenga en común, ¿no? En común. Eso es lo que nos está diciendo. Por el otro lado, ya entramos definitivamente a lo que es la disciplinaridad, a la transdisciplinaridad. Hemos hablado de lo que es la disciplina, ¿no? Pero ahora tenemos que hablar de lo que es la disciplinaridad. Ahora, ¿qué entendemos por lo que es disciplinaridad por un lado y lo que es por otro lado la unidisciplinaridad? Ya la unidisciplinaridad hasta llegar a la multidisciplinaridad. Ya, entonces, vamos a ir explicando cada una de ellas. Hablemos primero sobre la unidisciplinaridad, que implica en análisis de interpretación y explicación de un fenómeno desde una perspectiva única. Es decir, generalmente la unidisciplinaridad se basa en el principio de la superposición de la teoría de sistemas. Se analiza un fenómeno desde una perspectiva, asumiendo que otras posibles variables de entrada permanezcan invariables. Es decir, es de una sola visión, ya, pero se superpone a una teoría de sistemas. Pero se asume con la idea de que de entrada son invariantes, es decir, no cambian. Es decir, por eso es una unidisciplinaridad, no va a cambiar, es algo que va a estar ahí, ¿no? Porque a veces hay teorías en las cuales no cambian, ¿no? Y uno se sigue basando en la misma. Muchos no han tenido la capacidad de refutarla y demás, ¿no? En un principio, si nos hiciéramos un ejemplo dentro del área, por ejemplo, en el ámbito, por ejemplo, como Freud, ¿no? Freud
es decir, psiquiatra él, etcétera, tenía su propia teoría, pero sus propios discípulos son los que definitivamente no han ido, ¿cómo se llama? Han ido tratando de ver los elementos que no estaban de acuerdo. Pero hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, no hay una otra gran teoría que hubiera surgido para que pueda ser mejor explicado en la parte de del aparato psíquico de él. ¿Entienden? Hasta ahora no. Sí hay otras escuelas, está el conductismo, el cognitivismo, pero hasta el día de hoy no hay una que definitivamente haya podido lograr no explicar de una mejor forma. Sigue siendo el gran Freud todavía hasta estos días, ¿no? Aunque hay otras escuelas, cierto, pero sigue siendo él. Por otro lado, la multidisciplinaridad, ¿no? La multidisciplinaridad es no prácticamente, la multidisciplinaridad es una mezcla no integradora de varias disciplinas, ¿no? En la que cada disciplina conserva sus métodos y sus posiciones sin cambio o desarrollo de otras disciplinas en la relación multidisciplinar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ah, parece que esto fuera lo adecuado. Es decir, este señor en su disciplina, este en su disciplina, cada uno en su disciplina. Pero no, es que yo estoy trabajando en un equipo multidisciplinario. Ok, este señor es un trabajador social, este es un psicólogo, este es un abogado y este es un médico. Sí, son 4 disciplinas, sí, son 4 disciplinas, pero estas 4 disciplinas, hombre, sí, pero se han fusionado. Sí, porque este presentó su informe, este es su informe, listo, ya, ok. O sea, parecería que fuera un ok, pero no es así. Lo interesante sería no estas líneas que existen, sino que existiera uno solo en su totalidad. Cada uno lo va a decir desde su posición, pero por el mismo hecho de haber dado desde su propia perspectiva, no significa que no realmente quiera comprender a ni a este otro. O sea, cada uno va a decir, no, desde mi perspectiva yo digo esto. Yo me acuerdo, estuve en una reunión y decía, no, a ver, colega, usted está hablando mucho desde el área del derecho. Aquí estamos en el ámbito social. Entonces el otro yo les digo, y hay otro que dice, no, yo puedo decir también desde mi ámbito psicológico. Bueno, entonces yo casi les digo, miren señores, si cada uno va a hablar desde su disciplina, entonces estamos embromados porque igualito no nos vamos a entender. Ya estamos como 5,000 horas aquí tratando de comprender y entendernos entre nosotros. Bueno, ya haremos algo. Ya, entonces, ¿quién es el que termina por hacer? El que tiene más, como quien dice, el que es más, a ver cómo les diría, en tono un poco más suave, el más dominante. Ya dice, bueno, ya saben una cosa, ya, voy a aceptar, les dice que va a aceptar y que va a colocar lo de los otros. Mentira, no lo hace desde el punto de vista y se acabó. Pero según todos, para el informe de la institución, todos han trabajado, todos han hecho el trabajo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que comúnmente sucede, ¿no? Entonces, eso no es un trabajo, ¿no? Que realmente ayude, o sea, nos estamos prácticamente, como dice, entrampando. Entonces, esto implica la existencia de relaciones de colaboración entre diferentes disciplinas. La explicación de los objetivos comunes presupone una perspectiva de complementariedad entre las disciplinas, sin la existencia de sistematización o integración. O sea, lo que nos está diciendo es que lo que nosotros tratamos de buscar de alguna forma es precisamente el poder interrelacionar, pero sistematizando un elemento muy claro que vendría a ser, ¿no? El de hacer un constructo, no un constructo, pero entre todos, no que cada uno tire por su lado y además que siempre gane el más dominante de todos. Y los otros por cansancio lo aceptan. O sea, les estoy diciendo en la realidad que eso sucede constantemente, todo el tiempo. Y a veces es difícil aceptarlo, pero es así. Hablamos de la pluridisciplinaridad. La pluridisciplinaridad es la unión no integrada de 2 o más disciplinas.
más o menos cercanas, por lo general dentro de un campo de conocimiento que conservan sus métodos, modelos propios, como ocurre en la multidisciplinaridad, pero en la que se busca mejorar la relación entre ellas. Esto implica la existencia de relaciones de colaboración entre diferentes disciplinas, pero la explicación de los objetivos comunes presupone una perspectiva no de complementariedad entre disciplinas sin la existencia de la sistematización e integración. Ya, la pluridisciplinaridad, lo que están viendo acá, cada uno de ellos significa una disciplina, ya, pero ¿qué es lo que tienen objetivos en comunes? Sí, pero es decir, dicen, no, cada uno ha compartido, qué sé yo, se ha relacionado, ha habido una pluridisciplinaridad entre todos. Sí, pero no ha habido una sistematización y una integración de algo solo, sólido. Lo que necesitábamos era que todos estos generen un solo conocimiento, es decir, algo solo, uno solito de todo esto. No, solamente estos se han intercambiado entre estos, se han comunicado, etcétera, listo. Han creído que con eso ya estaba todo, listo, pero no han sistematizado en algo, ¿no? Que pudiera servirles a alguien. No se ha hecho eso. Entonces no nos sirve de nada, pero para muchos dicen, no, es que ha sido un gran trabajo y ha sido un trabajo arduo. Ha habido una pluridisciplinaridad, es decir, hemos interrelacionado con todos estos grupos, listo, cada grupo, y hemos descubierto lo interesante, ¿no? Cómo piensan ellos, qué sé yo, pero en general, es decir, han sistematizado cada uno de ellos, ¿no? Ha habido ¿cuál ha sido el producto final de todo? Toda esta gente ha podido interrelacionarse, es decir, se ha podido este conocimiento sistematizarlo, integrarlo de acuerdo a cada conocimiento de cada una de estas disciplinas. O sea, ¿se ha podido lograr eso? No, entonces no es un buen trabajo, pues, pero hay incluso hasta consultores, hasta grandes consultores que se les paga la plata nada más porque habían hecho esto que cualquiera lo puede hacer, pero esto que es lo grande no lo logran hacer. Y eso es lo que hace la transdisciplinaridad, ¿no? Busca eso. La pluridisciplinaridad, en síntesis, es la unión no integrativa de dos o más disciplinas, ya, más claro aún. Es la unión no integrativa de dos o más disciplinas, más o menos cercanas o por lo general dentro de un campo de conocimientos que conservan sus propios métodos, modelos propios, como ocurre en la multidisciplinaridad, ¿no? Pero en la que se busca mejorar las relaciones entre ellas, ¿ya? Entonces, vamos a seguir avanzando dentro de lo que es ya la interdisciplinaridad. La interdisciplinaridad nos está diciendo, se define como la transferencia de métodos de una disciplina a otra. Eso es lo que Paul Freire habló. Ya, esto ya es más cercano a la transdisciplinaridad, es mucho más cercano. La interdisciplinaridad, dice, se define como la transferencia de métodos de una disciplina a otra. Ya, eso es hermoso. Existe 3 grados de interdisciplinaridad. Un grado de aplicación, un grado epistemológico y un grado de concepción de nuevas disciplinas. O sea, hay un grado de que yo puedo aplicar esto, es decir, si yo estoy generando mi propia posición, no en referencia, por decirles, al constructo de un conocimiento, qué sé yo, ¿no? Es decir, en relación a lo que es la educación penitenciaria, ya. Pero tengo que tener un grado de aplicación, ya. ¿Dónde lo voy a aplicar? Pero para eso necesito tener un grado epistemológico, ya, ok. Entonces, mi grado epistemológico es precisamente no centrarme, qué sé yo, qué sé yo, en la teoría del pensamiento complejo. O sea, me voy a basar en ese paradigma, ¿no? Y voy a hacer un constructo del mismo, un constructo del conocimiento a través, ¿no? Del hecho de poder generar un grado de nuevas disciplinas, lo que significa que yo estoy haciendo he hecho un constructo metodológico a través de la estratigrafía y poder explicar a través metodológicamente, a través de la genealogía y la estratigrafía, ¿no? He hecho un constructo de una nueva concepción, ¿no? Y de nuevas disciplinas fusionadas estas para poder explicar lo que yo necesito. ¿Qué tal? O sea, ¿es algo que sí se puede hacer? Sí.
Y en ese momento, o sea, se me venía a la mente, ¿no? O sea, cómo se podría, ¿no? Hacer un elemento de lo que acabo de decirles. Les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Para que ustedes me puedan lograr comprender, siempre aplicando, ¿no? A lo que, qué sé yo, a nivel académico uno pueda utilizar esto. La interdisciplinaridad se organiza, dice, a dos niveles jerárquicos, puesto que se introduce un sentido y un propósito. Cuando la axiomática común a un grupo de disciplinas se define en el nivel jerárquico inmediatamente superior. Ya, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? No, es decir, que yo estoy buscando niveles jerárquicos, es cierto. Niveles jerárquicos en el sentido del axioma que se estuviera generando. Ahora, un axioma no tiene una jerarquía, es cierto, ¿no? Si hablamos desde la perspectiva axiomática, desde la perspectiva epistemológica, etcétera, un axioma precisamente es un elemento que tiene que ser perceptible, ¿no? Pero que sea perceptible, este puede tener un accionar y este puede que no tenga un accionar, pero que sí sea perceptible en el otro. O sea, que sea perceptible en el otro y en los otros. En todo caso, ahí sí puedo hacer una jerarquía de lo primero que estoy, o sea, del axioma que me interesa, para que yo pueda profundizar en el elemento que yo quiero investigar. ¿Se dan cuenta, no? Ahí va el elemento, ¿no? Por eso dice axiomático de la situación. Entonces, en síntesis, ¿qué es una interdisciplinaridad? Nuestra interdisciplinar implica puntos de contacto entre una disciplina en la que cada una aporta sus problemas, sus propios conceptos y sus propios métodos de investigación. Ya es una reafirmación constante epistemológica de la reagrupación de los saberes. Es lo que acabo de decirles en el ejemplo que les he dado. ¿No? En el ejemplo que les he dado, ¿no? De la educación penitenciaria, etcétera, implica, dice, puntos de contacto entre las disciplinas. O sea, tengo que tener, sí. Pero ¿cuáles son los aportes que yo voy a tener y los conceptos y desde mis propios conceptos y desde mi propio método de investigación? Por lo general, en realidad les puedo decir que a lo largo de todo lo que yo he podido ver, no ha habido nadie que se ha salido de los parámetros, de los métodos que se les ha colocado. Porque si realmente uno quisiera innovar algo, podría verlo desde su propio enfoque, desde su propia realidad, ¿no? Es decir, desde su propio conocimiento, como lo ha hecho Foucault. Foucault es algo muy interesante porque él ha dejado de lado toda la metodología, o sea, toda esa metodología tradicional que se conoce, ¿no? La ha hecho de lado, en pocas palabras, ha tomado como ejemplo a Paul Feirenberg cuando habla sobre el tratado contra el método, donde el todo vale, pero en tanto y en cuanto lo sepas explicar, en tanto y en cuanto tengas dónde fundamentar el elemento y el hecho, eso es lo que le importa. Entonces, el elemento que se está haciendo aquí, bien importante, es en el elemento, ¿no? Que se pueda definitivamente, se puede reafirmar algo, ¿no? Que ustedes hubieran hecho, pero basados en algo. A eso se va. Hay un constructo de un lenguaje y un punto de vista común entre discursos y perspectivas previamente independientes y distantes, es cierto. Hay un constructo, un lenguaje, hay un discurso, es decir, hay todos esos elementos que uno se genera cuando hace un constructo de la idea que uno tiene de una tesis, pero no siempre desde el elemento, del posicionamiento epistemológico propio que tú tengas, que tú quieras construir. Entonces, la interdisciplinaridad, no vamos a, se apoya mucho, como les digo, Edgar Morán, porque por algún lado ha tenido que haber también construido lo que ha hecho, ¿no? Entonces, junta las disciplinas, lo que nos dice la interdisciplinaridad, junta las disciplinas para abordar un fenómeno determinado y así encontrar una relación de la causa y efecto, naturaleza y sociedad. ¿Ya? Entonces, aquí por eso les digo, ¿no? Cuando yo hablo de la causa y el efecto, ¿no? Por eso dice, junta las disciplinas para abordar un fenómeno determinado y así encontrar una relación de causa y efecto, quiera o no, en el momento que alguien, ¿no? Se le ocurriera ver esto desde una perspectiva bien metodológica, aquí la interdisciplinaridad
interdisciplinaridad aquí está tomando al paradigma fuerte, que es el positivismo. Pero lo que está abordando de una forma es tratar de ver un fenómeno determinado, pero encontrando causa y efecto en las disciplinas que en algún momento le ayude a explicar el fenómeno que se busca. Ahora, dice, se cruzan los límites tradicionales entre varias disciplinas académicas o entre varias escuelas de pensamiento por el surgimiento de nuevas necesidades o las elecciones de nuevas profesiones, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es decir, se cruzan los límites, es decir, hay muchos que han tenido la valentía de hacer eso, ¿no? De cruzar los límites, de ir un poco más allá, de hacer sus propios constructos, pero no siempre tener que yo depender. Ahora, lo que yo también he visto, algo muy, eso es bien común en las tesis cuando uno revisa, ¿saben? Es el hecho de a ver cómo les digo, es el hecho de que, por ejemplo, el tomar el paradigma interpretativo naturalista, ya me voy a ir a ese, o al sociocrítico, siguen dando vueltas en los mismos, ¿no? Hacen las fusiones en el tipo, en el diseño, en el método, los mismos que siempre, pero no se han tomado el trabajito de buscar que también había habido otros tipos, otros diseños y otros métodos dentro del mismo sociocrítico. Hay, existen. Otra cosa es buscar, no darle originalidad, pero científica, pero algo que sí está, es decir, es ponerlo, ponerlo al tapete otra vez, pero siguen dando vueltas sobre los mismos que siempre se conocen, pero no se han tomado el trabajito de buscar. Por eso les digo, el ser humano está acostumbrado siempre a tenerlo fácil. Ya no importa que se repita lo mismo, sin poder tal vez crear algo propio, algo que realmente llame la atención, ¿me entienden? A eso se refiere por un lado. Por el otro lado, la interdisciplinaridad está caracterizada no solo por la realidad interactuante, sino totalizadora. Lo transdisciplinario tiene como intención superar la fragmentación del conocimiento. Eso es lo que les decía, no se puede fragmentar el conocimiento. Más allá del enriquecimiento de las disciplinas, con diferentes saberes multidisciplinarios y del intercambio epistemológico y de métodos científicos de los saberes interdisciplinarios. O sea, lo que tenemos que tratar siempre por todos los medios es no fragmentar. Es decir, tengo que tener, se habla mucho de la holística, cuando ni siquiera saben realmente qué es lo holístico, ¿me entienden? ¿No? Entonces, aquí realmente hay que, como les digo, para todo esto hay que tener muy en cuenta, no, en realidad, a qué cosa no se refiere cada elemento del que se mencione, de lo que menciona nuestro este, ¿cómo se llama? Nuestro autor Edgar Morán, por un lado. Por el otro lado tenemos bueno, seguimos con la interdisciplinaridad, que vamos a ver la que se define como las interrelaciones dentro de perdón, una cosa es la interdisciplinaridad y otra cosa es la intradisciplinaridad. Eso es muy diferente, perdón, por eso. Nuevamente, las disculpas. Una cosa es lo y otra cosa es la intradisciplinaridad. Ya, ahora, ¿qué es la intradisciplinaridad? Se la define como las interrelaciones dentro de una disciplina o de un mismo campo disciplinario en función de su propia lógica interna, mucho más cerrada, la intradisciplinaridad. Esto es bien importante porque incluso cuando uno está escribiendo, cuando uno está en este tipo de, hablando de lo transdisciplinar, interdisciplinar, esto hay que quedar bien claro. Una cosa es la interdisciplinaridad, que muchas veces la confunden con la intradisciplinaridad. No, la intra, como su propio nombre lo dice, y lo dice, intra, que viene de adentro, o sea, de su propio campo disciplinar, en función de su propia lógica. O sea, no está tratando como lo ¿no? De juntar las disciplinas, abordar el fenómeno, abrirse. No, lo intradisciplinar, lo que está buscando, es solo hablar de su propia lógica. ¿Me entienden? ¿No? Hay gente que es muy intradisciplinaria, muy gente. Te habla desde su lógica, pero oye, a ver, hablemos desde la lógica de nosotros,
hablemos desde nuestra, o sea, hablemos, no, nos podamos abrir un poquito más, pero no, hay personas que son cerradas, ¿no? Solo hablan de su propia interdisciplinaridad. Entonces, estamos tratando, al hablar de todas, de lo que es disciplina, lo multidisciplinar, lo intra y lo interdisciplinar, es lograr comprender que hay elementos que a veces no, parece que no fueran, que no confundieran, pero sin embargo sí se confunde. Hay confusión en todo eso, ¿no? Y muchas veces nos llevan a cometer diferentes tipos de errores, ¿ya? Entonces, ya entramos a la transdisciplinaridad. ¿A qué se refiere ya la transdisciplinaridad? Que eso es lo que más nos, nos interesa de todo lo que hemos visto hasta el momento, ir viendo cómo la transdisciplinaridad es la mejor respuesta, es la mayor integración y va más allá de los límites de una disciplina, va mucho más allá. Esta diapositiva es muy linda porque no solamente es hablar desde la perspectiva del ser como tal, sino es el ser dentro de lo que es la naturaleza, es decir, el entorno. ¿Se dan cuenta? Lo que es el entorno, lo que es el otro, lo que son los otros, lo que es el contacto mismo con la propia naturaleza también. A eso se refiere. La mayor integración, dice, no, la transdisciplinaridad es la mayor integración y va más allá de los límites de una disciplina concreta, va mucho más allá. Comprende una familia de métodos para relacionar el conocimiento científico, la experiencia extracientífica y la práctica de la resolución de problemas. Esto de la resolución de problemas definitivamente en nuestro medio son nulos. Ya dentro de la parte, aquí lo que se trata más es de, como les diría, lo que se trata en nuestro medio, y veo que no es solo nuestro medio, es el propio ser humano, ¿no? Es decir, no digo todos, ¿no? Pero casi en su mayoría, no buscan el bien común, ven el bien personal. Porque si se pensara en el bien común, no solo es el bien común de los seres humanos, es de la propia naturaleza. No es extinguir a la naturaleza, sino es que sobreviva, es de que no se extinga, ¿me entienden? Es decir, el áreas verdes es lo que menos tenemos en La Paz, es lo que menos tenemos y es lo que menos a la gente le importa, creo, hoy día. Lo que les importa es construir sus inmensos edificios y edificios, etcétera, y esas hermosas casas donde antes había jardines, los jardines más lindos ya no existen. Entonces, por eso dice, no, aquí comprende una familia de métodos para relacionar el conocimiento científico. Es decir, es lo que les decía hace rato, no simplemente son los métodos convencionales, sino también hay otros métodos. Es la experiencia extracientífica que tú tienes. Es decir, son experiencias que en algún momento extras, porque no lo veía desde la perspectiva no científica, pero en el momento que tú lo ves, es extra científico, sí es posible, porque es posible que estoy experimentando en un momento que se me presentó, pero decir, ¿por qué no puedo llevar adelante este tipo de experimento? ¿No? Y la práctica de la resolución del problema. La práctica de resolución de problemas es casi nulo, ¿entienden? Aquí a la gente no le gusta buscar solucionar el problema, lo que le gusta es volverlo grande, no le gusta solucionar, le gusta engrandecerlo, no le gusta que el otro pueda salir del problema, sino hundirlo. Lamentablemente la mentalidad humana es así. Muy pocos tienen esa habilidad de decir, oye, vamos a encontrar una solución. Todo tiene solución en la vida, menos la muerte, pero no, buscando se encuentra siempre una solución y resolución de problemas que beneficien a todos, siempre en el bien común. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, la transdisciplinaridad, ya vamos otra vez viendo, tiene como intención superar la fragmentación del conocimiento. O sea, no puedo fragmentar el conocimiento. Definitivo no puedo decir, cómo voy a pensar solo desde esta perspectiva o solo de esto. No, tengo que tratar de, incluso hasta dicen, ¿no? Una de las ciencias que es
transdisciplinar para todo es la psicología. Todo el tiempo estamos con lo mismo, pero no todos, no todos, aún los psicólogos más grandes no pueden resolver los problemas del otro, porque no, en realidad el psicólogo no resuelve el problema, sino que le ayuda a que el sujeto pueda ver, encontrar su propia solución del problema y que el propio sujeto tenga esa posibilidad de encontrarlo. Yo solamente soy el instrumento, pero yo no te puedo solucionar el problema, eres tú quien lo puede hacer, pero te estoy haciendo ver el panorama un poco más claro y no para que tú te hundas, ¿entiendes? ¿No? Entonces, para eso son los psicólogos, en realidad. No, no es que son los superpoderosos no, es como develar una película, pero que te hace ver todo lo que tú estás atravesando. Y tú sabes, en realidad el sujeto sí te sabe cuál es su solución, pero le da miedo a veces aceptarlo, ¿no? Y necesita que el otro se lo diga. Bueno, pero la transdisciplinaridad, dice, tiene como intención superar la fragmentación del conocimiento. Por eso les digo, no siempre hay que ver desde otras perspectivas, incluso hasta consultar con colegas, al colega que es médico, al colega que es abogado, al colega que es ingeniero. No debo fragmentar el conocimiento, más bien tratar de lograr comprender y entender esos tipos de conocimiento. Hay un principio de unidad del conocimiento más allá de las disciplinas, entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Siempre hay que ir más allá, tener, como quien dice, la posibilidad de abstracción, ¿no? Y la posibilidad de abstracción a veces cuando uno es adulto es más difícil. En cambio, un niño lo hace con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque no tiene, o sea, es decir, no está es decir, el niño en realidad, vulgarmente hablando, no está maleado. ¿Ya? O sea, no le han embutido un montón de información. O sea, el niño es capaz de abstraer y ver lo que el adulto no lo ve y te lo dice, ¿no? Pero, no, esto se podía, es lo mismo que una vez he hecho un experimento y eso lo he hecho prefiero por ética no decirlo con quiénes, ¿no? Les he dado plastilina a toditos. Les he dicho, escasamente necesito que en menos, o sea, escasamente en menos de medio minuto, ustedes me agarren y me hagan creen algo con la plastilina que les estoy dando. A ver, hagan algo, a ver, lo que se les ocurra, formen algo. Y todos me han visto tan feo que me han dicho, ¿qué le pasa? Bueno, yo solo les he puesto, como quien dice, en el hecho de experimentar. Solo 2 personas han sido capaces de hacer algo y rápido, lo hacía en el tiempo y en menos tiempo. Los otros no sabían para qué, ni les importaba. Denle a un niño y un niño se los va a hacer así en menos de que, ¿por qué? Porque son capaces de abstraer, ¿no? Y de construir, porque no están, como quien dice, con tanta información en el cerebro, como que ya no sabes qué cosa vas a hacer, incluso qué es lo que qué decisión has de tomar en tu propia vida. Por eso lo transdisciplinar va, por eso dice, no, va en referencia a todo lo que tú hagas, no solamente académico, sino es hacer tu propia vida de resolución de problemas. Por un lado. Por el otro lado, la transdisciplinaridad dice, es la proliferación actual de las disciplinas académicas y no académicas. O sea, es la proliferación, es la palabra clave, ¿no? La proliferación de disciplinas, es decir, de carreras, ¿no? Yo hablaba el otro día justamente con un colega que llegó de Europa y me decía, ¿no? ¿Y qué va a estudiar tu hija? Mira, le digo, ella es muy dada a lo que es tecnología, ¿sabes? Me dice, lo que tienes que hacer es que vea las carreras del futuro. O sea, no implica, y perdóneme si hay algún colega, ¿no? O sea, son carreras del futuro, no es precisamente ni el derecho, ni, ni ingeniería, ni la psicología, esas no son ya, no son pues carreras del futuro, o sea, las carreras del futuro son otras, ¿me entienden? ¿No? Entonces dice, hay que mirar, no siempre el hecho de que puedan estudiar carreras del futuro. O sea, aquí nosotros tenemos tanto la UPEA como San Andrés, como la Católica, pucha, que tiene todas las carreras, tiene todas. Ahora la pregunta es, la pregunta del millón, ¿dónde va esa gente?
¿Realmente funcionan esas carreras? ¿No? ¿Realmente funcionan? ¿O es que simplemente somos productores de conocimiento, ¿no? Pero la mayor parte hay fuga de capital humano, fuga de cerebros. La mayor parte de los jóvenes no se quedan acá. La mayor parte se van afuera y trabajan mejor, son valorados por el conocimiento que tienen, adquieren mayor conocimiento y olvídense que vuelven acá. Aquí generalmente quedan, es decir, los que no han podido realmente salir, es decir, ustedes van a ver, no hay gente con muchos títulos. El otro día en un radiotaxi que yo me he subido me decía, yo tengo hasta el doctorado y míreme cómo estoy. Wow, ¿no? Yo le decía, ¿pero por qué? Porque sencillamente dice, yo no tengo la muñeca, yo no tengo los conocidos que tiene. Ah, y ahora dice, voy a un ministerio donde me han dicho que estoy sobrecalificado y además que tengo que darles la mitad de mi sueldo. Discúlpeme, en este radiotaxi yo gano más. Ah, ya, perdón, ¿no? Es decir, es su punto de vista, ¿me entiende? Pero hay muchos que se encuentran así y estamos en una crisis ahorita económica fuerte. Cuando gente que está sobrecalificada no puede conseguir. Y eso les digo, y comete un error, por muy pequeño que fuera, tratan de hundirte justamente para sacarte del elemento trabajo. Ese es el peor. O sea, estamos atravesando por ese tipo de cosas. La transdisciplinaridad, por otro lado, dice, solo una inteligencia que dé cuenta de la dimensión planetaria de los conflictos actuales podrá hacer frente a la complejidad. ¿Se dan cuenta que tan hermosa es esta teoría? ¿No? Por lo que dice, ¿no? La proliferación actual de las disciplinas académicas y no académicas conduce a un crecimiento exponencial del saber, ¿ya? O sea, que hace imposible toda mirada global del ser humano. O sea, vemos la globalidad de la tecnología, pero no vemos al ser humano como tal. Nos hemos olvidado, hay una deshumanización total, o sea, no podemos verlo. Pero solo nos dice una inteligencia que dé cuenta de esta dimensión planetaria, de los conflictos actuales, podrá hacer frente a la complejidad de nuestro mundo y al desafío contemporáneo de la autodestrucción material y espiritual de nuestra especie. Perdónenme. Terminando con esto, nos dice, la vida está seriamente amenazada por una tecnoconciencia triunfante que solo obedece a la lógica horrorosa de la eficacia por la eficacia. ¿Se dan cuenta, no? Es decir, hay que ir más allá. Lo que dice, no, la transdisciplinaridad va más allá de las fronteras, va más allá del... O sea, lo que trata de explicar es al ser como tal, tratar de entender de que no hay, de que estamos siendo, la vida está siendo amenazada por una tecnociencia, ¿ya? Pero también tenemos que tener en cuenta, como dice, ¿no? Más allá, Morán ya va a poner, ¿no? Sus elementos más interesantes, ¿no? Sobre la transdisciplinaridad, lo más interesante es cuando veamos ¿cómo les diría? Las reglas, ya las reglas que él pone. Mañana nosotros, perdón, yo siempre hablo del mañana. Estamos terminando el día viernes con esto, ya, y el día viernes, yo en el trayecto de mañana les estoy subiendo ya los textitos, son 3 textos. Vamos a usar uno, pero los otros 2 es más para que ustedes tengan conocimiento y para que se vayan adentrando a todo lo que es esto de la transdisciplinaridad, del desreligaje, la teoría del pensamiento complejo. No son textos voluminosos que no voy a terminar nunca de leerlos. Son textos muy didácticos, muy pedagógicos de este doctor,
Juan Miguel González, ¿no? El mismo, ¿no? Es interesante la posición que él tiene y como les digo, les va a gustar muchísimo, ¿no? Y vamos a entender mucho mejor todo esto. Entonces, yo me quedo en esta diapositiva, no hemos tenido este receso ni un descansito, así que así como hemos acabado la anterior clase, terminaremos ahora, por favor, les ruego, y nos estaríamos viendo el día viernes, ¿no? A mí me gustaría muchísimo que con todo esto pueda alguien participar, hagamos un debate, ¿no? En relación a todo esto. Y lo van a tener porque ya mañana, como les digo, ya mañana a primera hora se los estoy subiendo los textitos cuando ustedes puedan, ustedes ya ir hojeándolos. Muchas gracias, queridos colegas, compañeros. Nos estamos viendo el día de viernes. Viernes. Viernes, sí. Ujú. Bueno, gracias. Hasta luego, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Buenas noches.